¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Pizarra de la Cultu, martes, hoy 13 de diciembre. Qué convulso está viniendo diciembre para el deporte leonés. Bueno, y concretamente para lo que os hablamos cada martes. Para la cultural y deportiva leonesa. ¿Qué últimas horas hemos vivido? Ha sido un auténtico terremoto, una montaña rusa de emociones, lo que nos ha traído la Casa Blanca, como digo, en los dos últimos días. Ya no es noticia, conocido por todos ya, Ramón González es historia, cesado. Cae de nuevo un entrenador de la cultural con poco bagaje. Ya tenemos trabajando al nuevo técnico, al sustituto, a Curro Torres. Toda la suerte para él. En el último año han pasado 4 entrenadores por la cultural. 4 entrenadores. David Cabello, Íñigo Idiáquez, Ramón González y ahora Curro Torres. Y si nos vamos a los últimos 18 meses, metemos también a José Aira. Es complicado, ¿eh? Hablar de proyecto, hablar de... ¿verdad? Paciencias, de construcciones, cuando con 5, 6, 7, en este caso 16 jornadas, el entrenador se va a la calle. Pero los resultados mandan, y lo cierto es que la cultural estaba en un momento muy feo, tanto de juego como de resultados, muy feo, y siendo muy criticada por la afición. Al final paga el plato el de siempre, el entrenador. No es culpa exclusivamente del entrenador, una plantilla que ha estado respondiendo al técnico en el campo, pero discutiéndole casi todo en el vestuario y en los entrenamientos. Veremos si todos estos gallos de corral que hay en el vestuario culturalista también sacan la cresta con la llegada de Curro Torres, un Curro Torres que tiene mucho bagaje como jugador, fue incluso internacional, estuvo en el Mundial de Corea con Camacho, ¿os acordáis? Y que, bueno, luego como entrenador pues tiene también su recorrido. Es cierto que en la segunda división B, pues no demasiado, y que viene además de 3 intentos en la segunda división, en la Liga Smartbank, triunfar, pero su paso por los 3 capítulos que ha tenido en Córdoba, en Lugo, también lo hizo antes y empezó en Lorca, fueron al final con pocas opciones, con pocas victorias y con poco recorrido. Pero mucha suerte, Curro Torres, que tu suerte es la de todo el culturalismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mister, profesor, Sport Coach Norte. Bienvenido, Roberto Carlos Fernández. Vaya, bueno, tú que has vivido, ¿verdad? Bueno, pues situaciones, ¿no? De cambios de entrenador, de estas cosas. Es el mundo del fútbol. Sí, la ley del fútbol ha caído sobre la cultural, sobre Ramón. Y bien es cierto, ¿no? que lógicamente la imagen del equipo no era la que todos querían, pero también es cierto que la coherencia en el mundo del fútbol no existe, igual que se vendió un proyecto, y cuando hablamos de proyecto es a largo plazo, no se ha tenido paciencia tampoco con la idea de Ramón. Es cierto que ahora están saliendo pues, cosas del vestuario, que la dirección no era la correcta y bueno, decisión que esperemos sea bien bueno para la cultural, pero que lógicamente los cambios a corto plazo va a ser complicado verlos. Al final eso es un proceso. Curro ya lo ha comentado, ¿no? En rueda de prensa, va a intentar, ¿no? Dar ese punto, esa visión personal de lo que quiere con la plantilla. Ha hablado con ella, quieren llegar a un consenso, quieren ir por el mismo camino, pero está claro que esta semana 2 partidos importantes, Copa, mañana miércoles y sobre todo el domingo contra el Depor, que van a marcar a corto plazo el devenir de la cultural. Sí, se juega mucho la cultural. Lo primero contra el Leganés es pasar a la siguiente ronda, donde ahí sí que puede haber premio gordo. ¿Y el premio gordo que trae? Pues como la lotería, dinero a las arcas. ¿Y eso qué puede producir? Refuerzos, que los necesita la cultural, necesita refuerzos. Hombre, no creo que Curro Torres esté para jugar de lateral derecho, por ejemplo, ¿verdad? Que lo hacía muy bien, no tiene pinta, pero bueno, sea como sea, refuerzos. Mañana partido muy importante, 7:30 en el Reino, frente al Leganés, que viene de empatar en Liga frente a los vecinos de Ponferrada. Y luego el Super D, por uno de los partidos marcados. Ahí cogerá el parón a la cultural y luego 2 encuentros para finalizar la primera vuelta importantes. Primero, frente a la Unión Deportiva Logroñés, habrá otra semana de parón y finalmente se cierra esa primera vuelta frente al Real Unión de Irún. Lo cierto es que son 3 partidos de Liga y 1 de Copa en prácticamente un mes y pico, con lo cual sí que puede trabajar Curro Torres, pero las urgencias con las que viene la cultural pues son palpables. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un importante repaso con todo lo que nos ha dejado la actualidad más reciente de la Cultu. Comenzamos con el propio repaso.
el repaso que nos dejan los resultados de la jornada, que como siempre, bueno, pues hay sorpresas. En el nuestro, ahora lo va a analizar muy bien nuestro profe, pero ese 2-2 entre Zamora y Cultural, entre dos equipos pobres, con muchos fallos en defensa, con pocos argumentos puestos en el terreno de juego y con un empate que les vale bien poco a los dos. Sí, la verdad que luego analizaremos, ¿no?, lo que fue ese Zamora Cultural y sobre todo la imagen y el resultado que, como tú bien dices, a ninguno de los dos le vino bien. En cuanto a la jornada, pues como siempre, ¿no?, resultados dispares. Sí que llama la atención, ¿no?, la derrota del Real Unión de Irún en casa frente al Racing de Ferrol, que le mete otra vez en la pomada. Ese pequeño bajón, ¿no?, que están teniendo los dos equipos de Logroño, un Depor que llega tras ganar en casa 3-0 al Valladolid Promesas, y un Badajoz que poquito a poco, pues con muchos altibajos también, pero fue capaz de ganar en casa al Tudelano, y el resto igualdad, ¿no? Ese empate de Unionistas en Calahorra, campo complicado, y un filial del Celta que tras ganar en el Reino está yendo para arriba, ha cogido esa velocidad de crucero y se está sentando en la clasificación. Y el Extremadura, que le dábamos por muerto, ganó las Gaunas 1-3 al Logroñés. De nuevo me llama la atención, ahora vamos a ver la clasificación. Otro empate de Unionistas, es increíble. Sí, la verdad es que es un equipo que como vemos, 10 empates lleva en Liga, un equipo que refleja que es un equipo muy competitivo, muy difícil de ganar, pero está claro que sumando de uno en uno no te da para conseguir objetivos ambiciosos, y bueno, también está ahí que si sube, que si baja, pero bueno, perdiendo un poquito de fuelle, pero también es la igualdad que hay, ¿no? Yo creo que, como vemos en la clasificación, vemos en la Cultural a 5 puntos, ¿no?, de ese playoff, y mira qué posición está, en la posición número 13. Sí. Abajo sí que tiene un corte importante, son 7, pero bueno, vemos sobre todo en zona de playoff mucha igualdad. En la zona de descenso, un Zamora que junto al Tudelano lo tienen complicado, sobre todo por las sensaciones que dejó el equipo zamorano, lo tienen complicado para salir de ahí, y el resto, pues que lógicamente estamos finalizando la primera vuelta. Yo creo que en el Ecuador va a ser un punto de inflexión importante, sobre todo en los equipos que puedan reforzarse, pues ver qué impulso, qué dinámica pueden tomar de cara a la segunda vuelta. Y la próxima jornada que nos deja, bueno, pues el partido de la jornada, el nuestro, el Cultu Depor. Luego les es muy atractivos, pero todo parece de verdad que se centra, evidentemente, en León, y yo creo que en el resto de la liga, como además un masivo desplazamiento de seguidores del Super Depor al Río de León, domingo 6 de la tarde, pero como siempre también partidos atractivos, ¿verdad? Sí, destacamos, ¿no?, pues equipos que están jugándose ese playoff, el partido del Badajoz, el Racing que viaja a Extremadura, partidos como siempre igualados, que nos va a dejar un poquito pues la dinámica, ¿no?, que va cogiendo cada uno de ellos, y sobre todo lo complicado que es encadenar victorias en esta primera red. Pues visto lo que ha pasado y lo que viene, nos vamos con el resumen del partido. En Zamora, la Cultu y Zamora firmaron empate a 2, con muchos errores, será en el resumen. Qué difícil darle coherencia a lo que se vivió en el Ruta de la Plata, porque Zamora y Cultural hubo muchos minutos que casi no sabíamos quién quería hacerlo peor, ¿verdad? Y había buenas botas ahí en el terreno de juego. Bueno, lo primero, la apuesta de Ramón González por la banda derecha con Ricky Mangana y con Clinar. Y ahí ese momento es clave, ve la tarjeta amarilla Jorge Moreno. Bueno, centro, atención, de nuevo a la empanada habitual del año, y centro muy blandito rematado a placer por Mario Losada para hacer con muy poco. Fijaros cómo salta entre los dos para hacer gol. Sotres puede hacer también, parece, bastante más, pero la Cultu pues tiene lo que tiene, y es pólvora, y ahí se encuentra Ander Vitoria con un balón que da en la mano del Supar y convierte el penalti. Esta acción la provocó que el portero saliera del Zamora a Uvas y enviara el balón a la grada. El centro venía de un saque lateral y saca, bueno, pues petróleo a la Cultural para el 1-1. Era el primer disparo entre los 3 palos de una Cultu que estaba, bueno, pues siendo muy flojita. Julián Luque no brilló demasiado, pero bueno, esas cabalgadas, ¿verdad?, a las que nos tenía acostumbrados aquí en León por el centro, en la corona del área, quiere ajustar a la cepa del palo izquierdo de Sotres, se le va al cántabro, ahí lo vais a ver, por poquito. Ajustó demasiado. En la primera parte pasó poco más, pero fijaros, la acción que marcaría el partido, ahí está, Jorge Morano agarrando a Supar, error infantil, y el árbitro aquí se va a ver cómo saca tarjeta amarilla sin saber que ya la tenía. No lo recuerda, cuando consulta dice, opa,
la roja. Bueno, tarjeta amarilla, pues con el reglamento a la mano, sí. Si llega a saber que la tiene Moreno, la saca, tengo mis dudas. El caso es que también el jugador podría haber sido un poco más prudente. Seguía atacando el Zamora, fijaros a Sotres y sus nervios. Ahí estaba una y otra vez por banda derecha, Mangana siendo totalmente superado. Iba a llegar el regalo para la Cultu. Ahí estaba, qué alegría, Diego Perkan. Cómo aprovechaba esa decisión de la zaga zamorana y se ponía por delante. Era increíble, había tirado 3 veces a puerta la Cultural. Pero ni así, ni así. Empate con nada del Zamora. Un equipo que había hecho 8 goles en 15 jornadas. Venía de hacer los 2 anteriores de penalti. Fijaros, madre mía. Es el coladero habitual que ofrece la Cultural esta temporada, pues salió a relucir. Y suerte. Bueno, empate a 2. La Cultural, además, que se vio sometida a toda la segunda parte, con un hombre menos por un Zamora que bueno, mostró dentro de sus debilidades y de que evidentemente la clasificación y los números están ahí. Son 9 los puntos del Zamora cuando llegaba a la Cultural. Sí es cierto que, ¿verdad?, con la idea de Yago, bueno, pues mostró buenos momentos, por lo menos buenas ideas de juego, pero claro. Sí, lo único que yo creo que al final le falta equipo. Le penalizan las áreas, ¿no? Yo creo que el Zamora es cierto que en zona de creación tiene jugadores con criterio, jugadores con buen pie y una idea de juego que Yago está intentando implementar en el Zamora, pero dejó a las claras porque está teniendo problemas este año en esta primera red, ¿no? A nivel defensivo, muy blandito en las áreas, generando muchas dudas, generando y dando muchas facilidades al rival, y luego a nivel ofensivo 2 goles en el cual Sotres pues quizás pudo hacer un poquito más, pero sobre todo la defensa de la Cultural tiene que mostrarse mucho más agresiva en esas situaciones, en esos duelos individuales dentro del área, y no ser tan blandita porque al final te condena. Marcaron 2 aspectos el encuentro. La puesta en escena, el plan de partido, parece que no estaba demasiado claro. Esa banda derecha, además, tan larga, con un Clinar que se retiraba lesionado y que apostaría que no viste más la camiseta de la Cultural, pero el tiempo lo dirá. Y luego, bueno, pues la entrada de Perkan, que sí le dio otro aire ahí. En el tramo definitivo, cuando se estaba jugando la Cultural todo, Ramón retira a los, yo creo, 2 jugadores llamados a tirar del carro, para darle entrada a 2 canteranos y la responsabilidad, que genial. Pero Cerrajería y Vitoria, yo creo que esos 2 apellidos, sus galones, su trayectoria y el peso que tiene en el equipo, hace que tenga que estar en el campo en Zamora. Sobre todo el momento del partido, ¿no? Yo creo que a falta de 5 minutos que se hacen los cambios, un partido que estaba ya muy en su recta final, con un ritmo, con una intensidad, con una tensión y sobre todo con la igualdad del resultado, el cambiar a línea de 5, que quizás sí que fuera una buena idea para reforzar esos centros laterales, pero sí es cierto que yo creo que la Cultural se desajusta en ese momento y sobre todo pierde ese punto de intensidad, de tensión competitiva que al final a la lastra y a la postre pues le penalizó con ese empate. ¿Y qué te parece? ¿Cómo juzgas la acción de Jorge Moreno? Pues yo creo que es error de Jorge Moreno más que acierto, que del colegiado. Al final la primera yo creo que es una tarjeta amarilla clara. La segunda es cierto que es muy tonta y en una zona del campo que no tiene ningún peligro, pero con el reglamento en la mano, ese agarrón encima tan sostenido, porque no es que la agarre y le suelte, ¿no? La agarra, y al final yo creo que el árbitro quizás no pensó que era su segunda amarilla, pero para mí es más error de Jorge Moreno que del colegiado. Pues estas y otras claves enseguida. Venga, las claves del partido. La Cultu, vamos a analizar, saca el bisturí ya nuestro profe Roberto. Cuéntanos dónde pasaron las claves de este encuentro. Bueno, pues en principio, sobre todo, ¿no? Pues vimos 2 estructuras similares en el Ruta de la Plata, 1-4-2-3-1. Para mí, una de las claves fue la batalla, ¿no?, que hubo en el centro del campo. Para mí, en muchos tramos, la pareja formada por Carlos Ramos y Luque superó a Gaztañaga y Cerrajería, y para mí, a partir de ahí, el Zamora tuvo más protagonismo con balón, pero es cierto, como dijimos antes, que penaliza mucho las áreas, y en ese sentido pues, el resultado final pues, posiblemente sea el adecuado y el justo. Vimos una Cultural en un bloque medio. Es cierto que con lo que se estaba jugando ya nos llamó mucho la atención el plan de partido, la apuesta de Ramón, quizá demasiado defensiva, quizá demasiado conservadora, en un partido que te estabas jugando muchísimo frente a un rival
que no podías dar vida. A pesar del cambio de entrenador, no podemos obviar los números del Zamora, con 8 puntos, estaba agonizando en la penúltima posición de la tabla, y para mí eché en falta un poco más de ambición en la puesta en escena de la Cultural. Más aspectos que vimos otra vez una Cultural sin una idea definida de juego, volcada sobre todo por los pasillos centrales en su juego, jugando de manera muy directa y únicamente. Vemos a Pedro Empis, que quizá fue lo más destacado a nivel de profundidad, a nivel de verticalidad, a nivel de intentar sorprender y atacar los espacios el pasado sábado en el Ruta de la Plata. Muy de acuerdo. Más aspectos que vimos. Habíamos analizado al Zamora, un equipo que sufría y que le costaban mucho las situaciones de área, muy endeble a nivel defensivo. Lo vimos en la jugada del gol, de un saque de banda, y siempre que hubo algún centro lateral, el nerviosismo que se producía en los jugadores del Zamora y sobre todo en la portería. En este caso vimos demasiadas pocas situaciones de área. Más aspectos, para mí, esas faltas de idea, ese mal posicionamiento, sobre todo esa escasa movilidad, ya no por falta de actitud, sino por falta para mí de una idea de juego, de un plan, del saber cómo y dónde tienes que hacer daño a tu rival y a partir de ahí intentar desarrollarlo. Pero cuando cedes o dejas todo el protagonismo a una acción individual de tus jugadores ofensivos, al final es complicado que un plan salga bien, y en este caso pues vino y ha venido pues con la destitución de Ramón. Y es que el fútbol no perdona, amigos. El dato del partido tiene mucho que ver justamente con la persona que acaba de nombrar Roberto Carlos. El dato del partido que, bueno, evidentemente es, verdad, totalmente concluyente. Sí, para mí más que el dato son los datos, ¿no? Después de esta andadura, ¿no? de Ramón, que desde aquí pues le mandamos todo el ánimo del mundo y toda la suerte de aquí en adelante en su carrera profesional. Pues ahí están, ¿no? 21 puntos, 16 partidos jugados, 5 victorias, 6 partidos empatados, 5 derrotas, 26 goles a favor, 24 en contra. Números que volvemos otra vez a la reflexión del principio, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto, si estamos hablando de coherencia, yo creo que habría que darle más desarrollo en el tiempo, pero si nos ceñimos a las sensaciones, es cierto que las sensaciones no han sido buenas, no ha dado esa imagen de equipo que lo tiene claro, de equipo que está en crecimiento, que ve visos de mejora semana tras semana. Hemos visto un equipo que para mí ha ido pues un poco, no al tran-tran, pero sí dejándose llevar y condicionado demasiado por el rival, condicionado y no dejando nunca ese sello personal. Yo creo que son números para haber confiado si es un proyecto a largo plazo, pero es cierto que las sensaciones para mí no han sido buenas. Pues sí, muy fea estaba siendo la Cultural, como decíamos. Se va un gran tipo como persona y un muy buen entrenador que además ha estado 9 años en la Casa Blanca. ¿A dónde nos tenemos que remontar para ver un ejemplo como el de Ramón González, que llegaba, se hacía cargo de los infantiles en la base y que ha ido progresando hasta el primer equipo? No ha tenido suerte. Para mí le ha faltado un poco de ambición y luego también, bueno, pues de una idea, un objetivo y sobre todo un verbo también, pues eso, más poderoso, más ambicioso. Pero sea como sea, el técnico ha sido él y le deseamos toda la suerte del mundo porque, como decimos, es un buen tipo. Después de el dato del partido, continuamos y nos vamos con el prota. ¿A quién señalamos en este martes? Pues también un poco, y referenciando a Ramón, pues ese protagonismo de la cantera para mí, gol importante, gol de 9, gol de futbolista que está llamado a ser importante en esta Cultural, en un futuro muy cercano ya, Diego Perkan, que demostró pues las cualidades que tiene, a pesar de partir desde fuera, desde banda, pues es un futbolista que siempre que puede busca el área, futbolista muy vertical, que lee muy bien los espacios y el juego, y en este caso tiene gol, que es lo más complicado, y lo demostró en la única ocasión que tuvo el pasado fin de semana en el Ruta de la Plata, pues poniendo a la Cultural en liza, poniéndole en ventaja. Una pena el no haber conservado ese resultado. Pues sí, toca esperar ahora y conocer si el nuevo entrenador, Curro Torres, también va a darle, ¿verdad?, esa vida a la cantera. De cantera sabe, estuvo 4 años en el Valencia Mestalla, pero ¿cogerá a los hombres de galones que sobre el papel tienen esa experiencia o seguirá apostando como Ramón por los que futbolísticamente más le atraen y por seguir dando salida a esa cantera leonesa? El tiempo lo dirá. Lo que vamos a conocer ahora, obviamente, es ya lo que dice el nuevo entrenador. Ramón González es historia, normalmente vemos lo que se dijo en el último partido. Vamos a conocer lo que ayer en el antepalco del Estadio Municipal Reino de León
Hablaba Curro Torres en su llegada al estadio, en el que ojalá consiga muchos éxitos. A la Cultural, la oportunidad que me da por estar aquí, a Ricard, a Felipe, a toda la gente de que he llegado, que me está abriendo las puertas y me está ayudando desde el primer momento. Es verdad que es una semana muy frenética por la inmediatez del partido de Copa. Y bueno, al final es sabiendo cómo es la competición, es una competición muy igualada, donde vas variando cada semana. Y bueno, trabajaremos sobre todo para intentar buscar una regularidad que nos mantenga en situación mucho más cómoda. Creemos en que el equipo puede estar en una situación mucho mejor. Hoy hemos tenido el primer contacto con la plantilla, hemos estado hablando y a partir de ahí seguiremos trabajando para entre todos conseguir sacar el máximo rendimiento. Llegó a uno de los mejores equipos de la categoría, ha dicho Curro Torres, que hablaba también que en el primer contacto con la plantilla y por lo que ha podido ver, cree que puede estar mucho más arriba. Bueno, pues toda la suerte del mundo, como digo, a Curro Torres. Nos vamos a centrar ahora en los próximos rivales. El más inminente, el Leganés, luego el Deportivo de La Coruña. Próximo rival. Nadie puede dudar del nivel del Leganés, es un equipo de segunda división, es verdad que no las bajas, pero es un proyecto para estar luchando por los puestos de honor de la segunda división, pero el fútbol le ha puesto ahí abajo. Viene de empatar en casa contra la Ponfe y se presenta en el Reino. Bajo tu criterio, ¿crees que vamos a ver un equipo, un Leganés que quiera luchar por la Copa o va a ser un equipo que, pues eso, ¿no? Esté mirando más para su situación liguera, sobre todo porque los conjuntos de segunda división tienen que pasar muchas rondas para que le merezca la pena, para que haya un buen enfrentamiento? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver un Leganés que viene en una buena dinámica desde el cambio de entrenador, la llegada de Nafti, del leonés Diego Caneda como entrenador de porteros, sí, que también cabe destacar. Viene en un buen momento, viene de empatar en casa contra la Ponferradina, condicionado por el COVID, tiene muchas bajas por COVID, ya no pudieron jugar frente a la Ponfe, quizá alguno se pueda recuperar y aproveche el partido de Copa para coger ese ritmo competitivo que han perdido después del parón, pero es cierto que estos equipos que están intentando salir de abajo y sobre todo en dinámica ascendente, por un lado es cierto que no van a forzar a jugadores importantes, a jugadores que tengan ya carga de minutos, pero ese plan B que tienen en la plantilla, lógicamente son jugadores de mucha calidad y no van a venir a regalar nada. No va a ser un partido fácil, aunque el escenario puede que lo plantee o que dé esa sensación, pero el Leganés es un equipo que tiene calidad, es un equipo que hace nada está en primera división con una muy buena cantera y para nada va a ser un partido fácil. Bueno, pues entiendo que desde el club se haya trasladado a la plantilla, al cuerpo técnico, la importancia que tiene este encuentro y también se quiere trasladar al aficionado. Os entendemos, todos un poco decaídos por los últimos acontecimientos, pero bueno, está en la mano también del aficionado ser ese jugador número 12. Y luego, bueno, por lo que vamos a vivir, el partido yo creo marcado, ¿verdad?, con una X de esta temporada, que es la visita del Depor. Ya fue una pasada la llegada del Racing y el Depor llega el domingo. ¿Con qué llega este Super Depor? Porque es super líder. Pues sí, un Depor que, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que es el rival a batir, el equipo con más empaque de esta primera red y de este grupo, que va a llegar a León con su míster, con Borja Jiménez, debutando este año en el club coruñés. Le conozco personalmente, nos hemos enfrentado a él, ex entrenador del Ávila, Valladolid B, ha estado en Cartagena, en Miranda, siempre con unos resultados excepcionales, 2 ascensos a segunda división ya a sus espaldas, un entrenador con mucha experiencia que conoce muy bien la categoría y un entrenador que se basa mucho en su 1-4-2-3-1, muy fiel a ese estilo, en ocasiones puntuales, maneja el registro de jugar con 2 delanteros, pero con las ideas muy claras, un equipo sus equipos saben competir muy bien, no es un equipo que tome demasiados riesgos, pero que sí que minimiza mucho sus errores y sobre todo que penaliza los errores del rival. ¿Qué modelo de juego presenta? Pues en su tendencia ofensiva es un equipo que alterna el juego combinativo, sobre todo por dentro y sobre todo también por fuera y jugando muy bien al espacio. Un equipo que transita muy bien a nivel ofensivo, jugadores de muchísima pegada, con un gran 1 contra 1, jugadores de muchísimo nivel, muy superior al de esta categoría, con un buen balón parado a nivel directo, a nivel defensivo, presenta un bloque medio alto y sobre todo que aprieta o intenta apretar tras pérdida, ya que ese balance es el único desequilibrio que presenta este Depor. Es un equipo que está sufriendo y que le cuesta esas vueltas, le cuesta esas transiciones y ahí ha encajado, aunque son poquitos goles, pero la mayoría se han producido de esa manera.
En el análisis cuantitativo, un equipo que lleva 7 goles en contra, muy poquitos, es decir, un equipo que concede poco, hay que irse a un marcador corto y sobre todo 25 goles con los 3 del Extremadura, es decir, en este caso ha materializado 22 goles y que todos ellos, como vemos, se materializan por sus delanteros. 17 goles han metido los Miku, Quiles, que analizaremos posteriormente, y un equipo, como vemos en el porcentaje de goles, que el mayor porcentaje de los mismos los encara en el primer tramo de inicio de partido. Es decir, un equipo que sale muy fuerte, sale con todo, intenta llevar el partido y solucionarlo por la vía rápida y va a obligar a la Cultural a estar muy metida desde el principio. A nivel más cualitativo, pues el plan de partido para mí, su bloque defensivo medio alto y su presión tras pérdida y ese desequilibrio que tienen en el balance defensivo lo combatería con no tomar riesgos en salida de balón. Es un equipo que apriete, que tiene muchísima calidad. Aquí hoy, es cierto que otras veces hemos dicho que tenía que dominar la Cultural desde el balón. Para mí no hay que tomar riesgos en salida porque es un equipo que penaliza mucho los errores. Intentar, cuando robemos, robar y sacar de zona de robo para intentar atacar esos espacios, sobre todo por fuera, ya que juega con carrileros muy largos y ahí sí que va a haber muchos espacios para poder atacarlos. Intentar buscar situaciones de área permanentemente y el balón parado lo defienden combinado, intentar atacar por fuera y por la espalda. A nivel ofensivo presentan y hacen un juego combinativo, como bien digo, suelen combinar tanto por fuera como por dentro, intentar buscar situaciones de espalda o de ganar espalda a segunda línea, atacan muy bien los intervalos espaciales y yo lo contrarrestaría con un bloque medio y sobre todo clave, apretar tras pérdida. Es fundamental no dejar sacar el balón de zona de robo e intentar apretarles ahí. Claves también las ayudas defensivas y estar siempre en bloque, en una distancia corta que permita que todas esas ayudas defensivas, sobre todo ante las situaciones de 1 contra 1, tienen jugadores, como vamos a ver ahora mismo en el análisis más individual, con muchísima calidad y que generan superioridades con nada. El 11 tipo de Borja, pues vemos que a nivel ofensivo su jugador clave es Jürgen Eritín, exjugador de la Ponferradina. Por él carbura todo el juego ofensivo del Depor. A nivel de números, tanto Miku como Quiles, Miku 6 goles, Quiles lleva 7, es el mayor arsenal que tiene. El peligro que tiene Quiles, que parte desde banda derecha, es un jugador con muchísima movilidad, se intercambian muchas las posiciones entre los 3 de arriba y sobre todo es cuidado con William, si sale de inicio, jugador muy vertical, muy rápido, ataca muy bien los espacios y un jugador a tener muy en cuenta. Y a nivel defensivo, lógicamente el timón y el equilibrio del Depor es el incombustible Alex Bergantiños, jugador que con muchos partidos ya en primera división, que es el referente a nivel defensivo del Depor, y con la Peña a nivel clave, a nivel defensivo, un baluarte en este Depor de Borja Jiménez. Y si queréis, le sumáis a Ian Mackay, el héroe del ascenso, de uno de los ascensos de la Ponferradina, y con el Sabadell eliminó a la Cultural. Buen cancerbero. Bueno, lo veremos todo el próximo domingo, te lo contaremos también en la Radio del Deporte. Esto ha sido esta pizarra de la Cultura que nos ha llevado por este repaso. Parece, ¿no?, que cuando llega un entrenador es una nueva era, nuevas ilusiones, bueno, nuevos proyectos, objetivos. Lo que deseamos es que las cosas salgan, ¿verdad?, como se pretenden dentro de la Casa Blanca y que no estemos hablando, bueno, pues cada poco tiempo, cada pocos meses de estos cambios, porque no son buenas noticias. Pues sí, toda la suerte del mundo para Curro y para Soto, que viene como segundo entrenador de Curro Torres, también compañero mío en el nivel 3 en Melilla y bueno, esta semana he hablado con él y ojalá toda la suerte del mundo para ellos, que será la suerte de la Cultura. Gracias, Robert, una semana más. Un placer. Nuestro profe de Sport, Coach Norte, y a todos vosotros por estar ahí. Muchas gracias, buenas noches. Continuáis con la programación habitual de 987. ¡Feliz noche! ¡Chao!